Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, miembro de la Comisión Mixta Tarifaria, en donde se discutieron los temas que tienen que ver con el incremento al pasaje urbano y las obligaciones que adquieren tanto concesionarios como autoridades y de manera conjunta para cumplir con lo que se pactó y se aprobó ayer finalmente en Cabildo. Síndico, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Toño, gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí, como siempre, participando con ustedes. Rita, Miguel, buenos días. ¿Por qué a final de cuentas se decide un peso? O sea, es decir, un peso, ¿qué es lo que se buscaba en el objetivo final? Que subiera poco, que los concesionarios pudieran tener margen para poder trabajar. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos que se perseguían? Bueno, el objetivo que se perseguía era encontrar el punto, digamos, medio en donde por un lado se protegiera definitivamente a las familias, a su economía, que destinan una parte importante de su gasto, sobre todo los demás escasos recursos, al transporte público, pero por el otro lado también reconocer pues todos los incrementos que ha tenido las variables o los indicadores financieros del país, como la inflación, como el costo del combustible, las tasas de interés, el salario mínimo, y encontrar el punto medio. Por supuesto que el punto medio no estaba de ninguna manera en la propuesta de los transportistas, en la propuesta inicial de 4 pesos, eso era desmedido y fue desechada prácticamente desde que se recibió, ¿no? Pero tampoco podíamos irnos al otro extremo, ¿no? No podemos jugar a los radicalismos en este tipo de cosas, ¿no? No podemos decir cero, nada, no queremos saber nada, no hay, así es como de la vista ciega de que no ha habido incrementos en el país, que todos los precios se han mantenido, y pues eso no es cierto, sería una visión maniqueísta del todo o nada, de blanco o negro, y pues no. Entonces era tratar de encontrar el punto justo, digamos yo, porque ni siquiera fue medio, ¿no? El medio a lo mejor hubiera sido 2 pesos, pero ni siquiera llegó a eso, fue un peso, y además las tarifas preferenciales para adultos mayores, para estudiantes y para personas con discapacidad, esas se mantienen sin cambios en absoluto, quedan igual. Lo que se aprueba y lo que pedían los concesionarios pudiera hacer pensar que entonces quien presta el servicio no lo va a mejorar. Lo deben de mejorar. Lo debe mejorar. Precisamente por eso se hace esta innovación, digámoslo así, de hacer una aportación municipal al Fideicomiso para la Modernización del Transporte, porque eso va a garantizar que el parque vehicular de los autobuses de los concesionarios se renueve de acuerdo a los compromisos que se hacen. Ajá. Porque antes pues había ese compromiso, pero era digamos parte de su obligación, pero sin que el municipio pudiera tener el control de eso, y pues a veces se hacía la modernización y a veces no, ¿no? O sea, ¿cuál es el control que hoy tiene el municipio? Pues Sí, que se aporta un fideicomiso en donde el fideicomitente es el municipio, es decir, en un fideicomiso, sabes que hay tres actores, el fideicomisario, el fideicomitente y el fiduciario. El fiduciario es el banco, el fideicomisario es el que aporta y el fideicomitente es el que recibe los beneficios, en este caso es el municipio, como el fideicomitente A. Entonces, eso va a garantizar que efectivamente se destine ese recurso para la modernización del transporte, que en automático genera, o debería de generar, por lo menos mayor seguridad y un mantenimiento adecuado de los autobuses, ¿no? Sí, síndico, perdón, adelante, va no, recurriendo, adelante. digo, primero empezar mi sorpresa porque yo digo, José Arturo defendiendo aquí la tarifa del transporte, sí me saca un poquito aquí de onda, pero... Defendiendo la tarifa, más no a los concesionarios. Ok, sí, pero voy a varias cosas. Usted como ex líder empresarial, que yo sepa los empresarios, y fundamentalmente en CCE, Coparmexa, donde usted fue, pues no les gustan los subsidios. Hoy, ¿cómo defender desde su trinchera los subsidios y sobre todo que pareciera que este subsidio pues es justamente, a ver, Alejandra Gutiérrez, alcaldesa, dice, yo no me quiero meter en broncas, es una interpretación totalmente personal, yo no me quiero meter en broncas, en lugar de ni 2 pesos, que sea 1, pero les damos 95, que no se han dado hasta el momento, se habían dado 22, algo 17, así, 17. ¿Cómo justificar esto? A mí tampoco me gustan los subsidios. Los subsidios, por lo menos en México, generalmente
para las actividades subsidiadas generan una distorsión de la realidad económica y una ineficiencia y una deficiencia muchas veces del servicio. ¿Por qué? Pues porque al recibir un subsidio, pues no mides bien cuál es el punto de equilibrio que debes de tener en tus finanzas para que se mantengan sanas. Como viene un recurso que te llega a ti y lo consideras como parte de tus ingresos, pues se genera una ineficiencia total. Por eso el gobierno es tan malo prestando algunos servicios, pues porque está subsidiado. Ahí está el metro de la Ciudad de México, 7.200 millones de subsidio, pues ¿cuándo van a echarle ganas para mejorar el servicio? Y presumiendo una baja tarifa, pues así cualquiera. Pues ¿no? sí, 5 pesos sí, nada más que trae 7.200 millones, casi el presupuesto de la ciudad, ¿no? A mí tampoco me gustan los subsidios, pero en este caso, y no, tampoco quiero disfrazarlo de algo que no es, en este caso, el inyectar recursos públicos para mejorar un servicio público como este, se debe hacer con estrategia y con responsabilidad, y por eso no se hace directamente al transportista, se hace para beneficiar el servicio, la modernización, pero además con una variable muy importante, que está controlado por el municipio, que en caso de que suceda algo que no funcione, que no se cumpla, todo lo que está en el patrimonio fideicomisado va a regresar al municipio, y eso, bueno, por lo menos ahí no se pierde el recurso, y lo que se busca es que por lo menos los costos de modernización, pero concretamente los costos de modernización, no los paguen los ciudadanos, ¿no? A través de una tarifa. O sea, 92 millones ¿para qué? ¿Para 95. qué? 95. Para renovación. O sea, simplemente para comprar nuevas unidades. Nuevas unidades articuladas y convencionales. Los concesionarios decían que más o menos ellos estimaban una inversión solo en 2023 de 150 millones de pesos para renovar la flota. ¿Sí? Y traen por ahí un pendientito todavía del acuerdo tarifario anterior. La flota ahorita, de acuerdo a lo que está en el convenio nuevo, son 139 unidades las que estarían... Las articuladas. Ok, ellos estarían entonces poniendo el resto, ustedes 95 y los concesionarios invierten la otra parte. Sí, porque ese es un compromiso que se adquiere y o sea, la obligación de la renovación es por el total, no por lo que está en el patrimonio fideicomisado, los 95 millones, ¿no? Además, bueno, pues algo que se discutió muchísimo en las sesiones, y yo creo que en la que todos coincidimos, todos, o sea, incluso la fracción de Morena, que siempre estuvo muy radicalizada, es que la información financiera que proporcionan los transportistas no es confiable, por lo menos para estos efectos. No podemos tener información interna ¿Que no van auditados? No, ese es algo que... La norma no dice que deben ir auditados. No, la norma dice que deben de ir firmados por un contador público certificado. Ajá. Pero, bueno, el contador público que los firmó, pues es el contador de la empresa. Entonces tú dime si tienen algo de validez para efectos externos de análisis, ¿no? Esto requiere, y esto es una reforma que ya vamos a proponer al artículo 152 del Reglamento de Transporte, que los estados financieros tienen que venir dictaminados por un agente externo de reconocida reputación que se haga responsable en caso de que esa información sea falsa, como lo hacen los que dictaminan, por ejemplo, en la bolsa de valores, empresas, ¿no? Pues oye, yo compré acciones y tú me dijiste que sí era la utilidad y resulta que la empresa quebró, pues te demando a ti también como auditor por andar. O sea, no les creyeron a los números, no les daban. No, simplemente mira, había partidas en sus estados financieros, por ejemplo, en el rubro de depreciaciones, donde traemos diferencias como de 300 millones, entre lo que ellos decían como gasto y lo que nosotros estimábamos en base a las unidades. Ahí no había mucha ciencia, ¿no? Había partidas de gastos administrativos altísimas, que no estaban bien detalladas, y que hace suponer pues que hay un reparto de dividendos importante, ¿no? O sea, los gastos administrativos incluyen los emolumentos o los sueldos de los salarios ejecutivos. De $1 millón de pesos. Entonces, esas cifras de entrada dijimos, esto no puede tomarse como referencia, aun y cuando el reglamento establece que de ahí debíamos de partir, de los estados financieros, no se pueden tomar como referencia, pero por el otro lado, es lo que comento, tampoco podemos decir, no es que en este país los precios se han congelado los últimos 3 años y nada ha subido, pues eso es una mentira también, ¿no? Entonces, por eso digo yo que las posturas radicales no sirven de nada en esto, ¿no? Por muy ideológicas que sean, por muy digamos convincentes para ellos mismos, de nada sirven aquí. Ahora, estos 95 millones o esta aportación municipal tan importante al fideicomiso, ¿es un tema de solamente este año o es una puerta que queda abierta? En este momento es un tema de solamente este año.
definitivamente, y así quedó establecido claramente. Yo no quisiera dar por sentado que esto vaya a permanecer así, pero por lo menos lo que aquí se estableció como propuesta del municipio fue que fuera nada más para este año. ¿Las tarifas se van a revisar de manera anual? Las tarifas de todos los servicios públicos que presta el municipio, Toño, se revisan de manera anual. Ok. Todas las de Zapal, bueno, ayer las del rastro que también se aprobaron, las de concesiones de panteones y muchas cosas, se revisan cada año, y yo creo que esa es una práctica que se debe seguir y no esperar 3.5 años, además violando el reglamento, porque el reglamento establece que debe ser anual la revisión. Okay. ¿Sí? O por lo menos que anualmente los concesionarios deberían de pedir la revisión de la tarifa y la Dirección de Movilidad determinar si procede o no entrar a todo este proceso de la Comisión Mixta Tarifaria, porque hay quien ha dicho, no, es que ya va a ser aumento cada año. No necesariamente, porque si al cabo de un año la Dirección de Movilidad establece que no hay suficientes modificaciones al entorno financiero como para que se inicie un proceso de revisión de tarifa, pues hasta ahí llegó, pero no podemos dejar que este asunto se haga casi por trienios, ¿no? Y entonces sea siempre el dolor de cabeza de cada alcalde y dicen, bueno, ya vamos al trago amargo y luego ya. Pues no. Así como se logró lo de Zapal, que ya estamos acostumbrados a que cada año, si tú quieres con la inflación que determina el Congreso del Estado, que es más baja que la de la real y todo, claro. Pero sí que debe de haber estas revisiones, por lo menos revisiones, no digo incrementos. Es más, yo me atrevería a decir que eventualmente, si baja de veras la inflación, si de veras la tasa de interés se controla, si el tipo de cambio sigue como está, pues debería de haber un decremento, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque no creo que vayamos a ver gasolina de 10 pesos, ¿verdad? Una pausa. Dita tiene algunas preguntas, Miguel también. Yo dejo, a partir de que entre en vigor el incremento de la tarifa, que será en los próximos días, ¿voy a ver una mejora? ¿El usuario del transporte va a ver una mejora? Y el segundo tema que dejo es, la comisión mixta, ¿debería reformarse e incluir a personas que usen el camión, síndico? ¿O está bien que sean 9, 10, 13 personas que difícilmente usan este servicio para su movilidad cotidiana? Por favor, después de una pausa. Claro que sí. Regresamos, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos en esta charla con el síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Platicamos acerca de lo que sucedió en la Comisión Mixta Tarifaria y de la cual forma parte el síndico. Aprovecho para decirle que por ahí de las 8:33, 8:34 de los boletos que nos regalaste, síndico, hoy van a ser un día que hoy están boletos. Son varios días, ¿verdad? Sí, hoy no me dejaron participar. No, claro. Alejandro Fernández. No, ya no quiere ir a Alejandro, quiere ir a la MS, pero... Hoy Alejandro, a las 8:33 Alejandro Fernández, 8:48 Alejandro Fernández, como 9:3 Lamsu, 9:18 también. Bueno, y como son los de Alejandro, sí, pónganse a estudiar porque no van a estar tan papitas como estuvieron. Exactamente, así es. Ya las puso más difícil. Así sí están. A ver, ahorita veo. El año pasado la de Alejandro creo que duraron como una hora, ¿no? Sí, hay una... Sí, es cierto. Esos son los que más, los de la MS y los de Alejandro, síndico, son los más peleados. Una de Alejandro está fácil y otra más o menos. Sí. Una sí está ¿Y más de o menos. ¿Y de Lamsu? Igual una y una, ¿no? Ahí va, una y una. Bueno, platica de lo que te decías, a partir de que entre en vigor la tarifa, la nueva tarifa el usuario verá una mejora, porque lo que quiere es, y es algo que es complicado que suceda en León y en cualquier otra parte del mundo, que pase pronto, que no se tarde mucho en su recorrido y que me sienta seguro arriba del transporte urbano. Exactamente, es las frecuencias, la seguridad y la comodidad, que esa va ligada con las frecuencias. Entre más autobuses pasen, menos gente llevan, ¿no? Así es. Híjole, debería de verse un incremento de inmediato, ¿no? A eso se comprometieron. Sí, exactamente, de que iban a mejorar todo el aspecto de las frecuencias, que es lo que... ¿Y eso cómo el municipio va a medir que se cumpla? O sea, sí, eso es muy medible, ¿no? Si hay parámetros, los autobuses pues, traen chips y entonces ahí se ve, ¿no? Lo complicado es cuando se empiezan a poner pretextos, ¿no? No, pues es que si te ocupas los carriles que eso sí está ya totalmente
ya prohibido de que no se pueden usar los carriles de la oruga más que para vehículos de emergencia, Así es. porque llegó a empezarse a analizar la posibilidad de que si estando los tránsitos ahí podían dar no, Ok. no hay manera, ¿no? Y la otra parte que ellos dicen, pues que hay mucha gente que se estaciona en lugares prohibidos Así es. que es una realidad y que también el municipio tiene que ponerse las pilas ahí, ¿no? Ajá, Pero debería de verse por lo menos en frecuencias, debería de ser inmediato. claro. Porque eso sí no depende de nadie más que de ellos, ¿no? Y eso se firmó, se estableció, o sea, es decir, yo decía, no es lo mismo que alguien que tome la oruga 1, la ruta 1, que la frecuencia pues es más o menos continua, alguien que pueda tomar la X no sé qué, que pase 20 minutos, y ahora, o sea, si tarda 25, o sea, ¿cómo? Es que mira, ahí se está dando un fenómeno interesante y a la vez complicado. El sistema de transporte de León está integrado en un 80%, es decir, tú te subes a una unidad y en el 80% de los casos a donde vayas es un solo viaje el que pagas. Así es. Te subes a la alimentadora, te bajas en la transferencia, te subes a la oruga y luego puedes acabar incluso en otra alimentadora, hasta en 3 o en promedio son 2, mínimo 2 traslados, pudiendo ser incluso hasta 3, ¿no? Así es. Pagas una sola tarifa, que eso es a diferencia de todos los demás transportes del país. El de León es el que está más articulado de todos, más de un 80%. Hay otros que no tienen ningún grado de articulación, o un grado muy pequeñito, como el de la Ciudad de México. Tú te bajas del metro y te subes al Metrobús y ahí pagas otra vez. O sea, no hay, entonces son 2 tarifas, ¿no? O en Guadalajara, que ponen mucho que donde hay trenes ligeros, eso sí, nada más que pagas la tarifa de ahí, y si quieres subirte a un microbús, a un pecero, a lo que sea, vuelves a pagar. Y entonces ahí ya eso de que 8 pesos contra 11, pues es más barato. No, no es más barato, es más caro porque pagas más, ¿no? Pero el problema de la integración, la integración tiene un problema de tipo logístico que debe resolverse. Entre más integrado sea el sistema, más tardas. Sí, claro. Porque, pues, a ver, lo que era una ruta directa, ahora me tengo que ir hasta la estación de transferencia para agarrar la otra. Sí, está muy integrado, pero hago el doble de tiempo. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estaciones de transferencia, o como dicen los transportistas, hacemos tiempos negativos para algo como el avión, ¿no? El avión va en línea recta, pero si te vas en camión, pues vas para acá, sí, y luego vas al otro lado, y pues ese es un problema que tiene que resolverse. Entonces, los tiempos de traslado no es tan sencillo, porque entre más por eso están haciendo las rutas express, ¿no? Que había gente que duraba hasta 2 horas para ir al trabajo. Esta requiere una ruta express, no te metes al sistema integrado y va directo, ¿no? Rita. Sí, Nico, 2 preguntas. En el tema de los 95 millones de pesos, ya se lo preguntaba yo en la última rueda de prensa que tuvimos con usted y con la regidora Yaret. Esos 95 millones solo cubren este 2023. ¿Habrá posibilidad de que ese mismo subsidio se lleve para los años siguientes, en lo que resta de la administración por lo menos? Porque está en el acuerdo tarifario. ¿El acuerdo tarifario entonces tiene vigencia solamente de un año? ¿Sí? ¿O qué va a pasar en los siguientes años? Porque la flota se tiene que estar renovando de forma constante. Hay unidades pues que van a cumplir su tiempo de vida al cierre del 2023. Es un año, como todo, en donde se hace una innovación a la negociación, y pues obviamente para que haya cualquier revisión anual, pues tenemos que ver que se cumplan con todos los compromisos, incluso la de la renovación de todo el parque de autobuses, ¿no? Entonces, que si puede quedarse, si funciona, es probable que sí, ¿no? Si las finanzas públicas lo dan, pues sí. En este caso, porque la otra les preguntaba, ¿no? Sí, en este caso ya está pagado. Yo te puedo decir, ya está pagado, esos 95 millones. Y no se le va a quitar a ningún programa. Es lo que le pregunto, no se descobija nada de lo que... Yo había dicho, se va a pagar solito con las economías. Y le comentaba yo a Miguel, y las economías ya son seguras, o sea, aquí no hay de que haber... Pero cada año habrá economías mientras haya diferencias entre los policías y lo que presupuestes. Es que para efectos de la ley, tú tienes que presupuestar sobre plazas autorizadas. Claro. No las tienes, el año pasado. El año que entra presupuestos 4,000 policías. Bueno, sí, pero no vamos a solicitar, también solicitar aumentos de plazas es igual de complejo que subir la tarifa, ¿no? O sea, nos va peor. Entonces, pero por lo pronto, ahí las tenemos. Pero, fíjate que en este caso, casualmente, y eso sí es casualmente, hace 2 o 3 días se dio a conocer los montos de participaciones que va a recibir el municipio de León, y afortunadamente los números son muy positivos, porque
la recaudación y la aportación que hacen los leoneses en predial y en impuestos federales se incrementó de manera importante y eso va a regresar vía los convenios de coordinación fiscal que se tienen y ahorita por lo pronto, agregamos 33, ya tenemos asegurados 360 millones adicionales de los que teníamos originalmente presupuestados. Entonces estos 95 este año ya están pagados. O sea, no les representa ningún problema, ningún desajuste. Y si no hubiera habido estos 360 millones, ya también estarían pagadas por la parte de las economías. Y además, bueno, tú has sido testigo, Rita, cada lunes en los comités de adquisiciones hay economías 300,000, 500,000, 200,000, y eso va sumando. El año pasado fueron más de 40 millones de pesos de ese tipo de economías. Okay. 40 millones. Sí, en aspectos que es que tú haces un presupuesto en base a una investigación de mercado y dices, no, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta las patrullas? Pues tanto. Y resulta que en el concurso, en la licitación, pues ya no es el mismo precio el que das en la investigación de mercado que en el que ya das cuando ya vas a concursar, ¿no? Entonces ahí normalmente siempre hay economías. Síndico, uno de los temas complicados y que se pusieron sobre la mesa en todas estas reuniones de la Comisión Mixta Tarifaria es el de el abasto de tarjetas, Sí. porque finalmente el usuario, para que pueda ahorrarse un peso comparado con la tarifa general, con pago en efectivo, pues tendría que pagar con esta herramienta que es la tarjeta Pago Bus. Ustedes hablaban y en el acuerdo tarifario se establece un stock garantizado, se establecen días para responder también a los usuarios en el trámite. ¿Cómo hacer que los concesionarios cumplan esta parte cuando sabemos que hay una situación complicada en el abasto de tarjetas? Ese es un tema también muy, muy interesante. La proporción efectivo-tarjeta se ha movido de manera preocupante, muy preocupante. Estábamos antes en un 43-57 más o menos, 57 efectivo, 43 tarjetas. Ahorita estamos 70-30. Eso quiere decir que 70 efectivo, 30 Sí. tarjetas. Uh-huh. Eso quiere decir que se está incrementando la tarifa de efectivo. El argumento válido para hace un año y medio era que los chips Sí. y que pues si no Ajá. había, pero ya ese argumento ya no, Ya opera, no. pues ya no. No, No, ya, siguen diciendo, ¿no? Que todavía. por eso te digo, ya no. O sea, Ya ya no hay hay- chips, o sea, ya. Ya tarjetas debería de haber. Ya, Ok. además, eso nada más, eso Ok. de los chips, pues sí, digamos que retrasa, pero no cancela. ¿no? Ok. O sea, entonces ahí hay un área de oportunidad, por decirlo elegantemente. ¿Habrá maña ahí de los transportistas para decir, ahorita no Mira, tengo, lo como dices retraso? tú, yo no he dicho nada de eso. pero entre la información financiera que no está dictaminada, entre esas variables, Uh-huh. entre las proporciones entre tarjeta y efectivo, Ujú. pues ahí podemos también entender cómo se llegó a esta propuesta. Ayer la regidora Araceli ponía sobre la mesa una propuesta sobre que pudiera ser un código QR, algún otro mecanismo para poder Simplemente la aplicación. Exacto. ¿Es posible o no es posible cambiar el Claro. mecanismo de prepago entonces? La aplicación ya debería de ser lo que hoy rifa. ¿Y por Todo qué- ya es aplicación. ¿Y por qué ya. no incluir ese tipo de No, sí está, pero pues en existe el acuerdo también. tarifario? Ya hay una aplicación, pero la verdad es que pues no. Como cuando llegas y compras el café, pues pagas con la Así es. aplicación. Eso Tal ya, cual. en todo el mundo así es ya, eso Sí. sí, o sea, ahí yo te diría que en sistemas a lo mejor menos avanzados ya la aplicación es un medio de pago Claro. Falta voluntad recurrente. entonces de los concesionarios para llegar a estos sistemas tecnológicos y evitarse A todas ver. estas. Yo creo que ellos van a decir, si a mí no me lo exigen, pues yo voy a Exacto. seguirle ahí nadando de muertito, ¿no? El chiste es también que nosotros exijamos eso. O ¿Y sea, pueden claro. exigirlo ya? Sí, claro, sí. Sí, porque eso, o sea, eso si hay disponibilidad de tarjetas, pues de un trancazo, ya quien no quiera, quien quiera seguir pagando Exacto. 14 pesos, pues los va a pagar, los que Claro. no, pues, Pero debe de haber centros donde pueda yo comprar las tarjetas que Exacto. sean disponibles, etcétera, etcétera. Que se retome lo de el recarga en los Oxxos, todo ese tipo de cosas que ayudaban. Y que ¿no? ellos ponían como argumento el tema de las comisiones que cobran estas No, que era el tiendas, ¿no? 3% nada más, yo no sé. Yo creo que nada que esté ligado a Oxxo es el 3% de algo, ¿no? O sea, Ahora debería de... Sí, claro, de acuerdo. Entonces habrá que revisar ese, digamos, ya trasladar a estos todo eso se sistemas logra con tecnológicos. información que esté validada y auditada por agentes externos. Cuando es interno todo,
Por lo pronto ¿no? este año seguirá operando igual, síndico. Mientras no hagamos una modificación al reglamento, sí, lamentablemente. Y eso sí está ya en estudio, ¿eh? Eso sí podría decirles que ya está en estudio, por Ok. parte del gobierno. Perfecto. Ayer el tema de las manifestaciones, ¿qué te pareció? ¿Cómo? Pues normal en este tipo de decisiones. Yo te podría decir, sí, son las mismas personas que han estado en otras manifestaciones, son personas que son afines a Morena. Pues sí, creo yo que no son representativas. 50 personas de 600,000 usuarios diarios contra 50, 60, 100. Pero eso quiere decir Sí. que todos están conformes con la tarifa. Pues no. O nos A falta, ver, o les yo falta creo a los que, a ver, usuarios yo más. creo que, porque ese discurso de que el pueblo cobra y que el pueblo, o sea, a ver, yo creo que el pueblo es inteligente. El pueblo sabe que no puede congelarse nada, porque el país pues, sufre incrementos, sufre variaciones en sus precios, en todo, ellos lo ven en los bienes de primera necesidad. Es decir, alguien que diga, no, aquí no puede afectar nada de lo que se ha movido en el país porque por decreto. Bueno, en ese país ya hemos visto lo que pasa cuando congelan los precios de algo, ¿no? Claro. O sea, 2 o 3 años después explota y pum, ¿no? O Y el sea, subsidio de manera indirecta, pero también lo terminamos pagando. O sea, es decir, como pasa en el metro, pues es barato, pero pues, terminas pagando de claro, otras maneras, pues sí, ¿no? sí, 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 Tiene exactamente, sus pros y sí. sus contras. Sí. ¿no? Síndico, nada de preguntar, las personas que estaban ayer manifestándose, ¿solo eran acarreados de Morena? No sé si solo eran acarreados de Moreno, sí sé, porque tenemos las evidencias, que han estado en otras manifestaciones de Morena. Eso sí es un hecho. Aquí tenemos las fotografías. De hecho, una chica con discapacidad una- visual que también estaba Bueno, ahí. esa es otra, pues llevan a manifestarse niños. O sea, los niños no pagan, o pagan la misma tarifa. Jóvenes. Pues, eso no tienen ningún tipo de modificación a la tarifa y van y se manifiestan. No quiere decir que ni siquiera les dicen para qué van, ¿no? Si había gente mayor, bueno, había mucha gente mayor que no va a recibir A o ser a afectado, sufrir ¿no? en nada absolutamente, ¿no? Pero bueno, pues sí estaba lleno ahí y el salón de cabildos pues es pequeño y pues Ya ni me diga, entonces, síndico. ahí cualquier grito pues sí se hace muy escandaloso. Ayer no cabía ni un clavo más. No. Gracias, síndico José Arturo Sánchez Gracias. Castellanos. Son las 8:35, hacemos una pausa y regresamos.